Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Zoom Cubano. Yo soy Hernán Alberro. Hoy, en principio, al menos hasta ahora, no está con nosotros Pedro. Estará teniendo algún retraso, pero seguramente se sume Pedro Acosta a lo largo del programa. Hoy en Zoom Cubano vamos a hablar, ustedes saben que este es un espacio del Consejo para la Transición Democrática de Cuba, en Radio TCP Libertaria, y queríamos precisamente hablar un poco sobre una serie de iniciativas que ha impulsado el Consejo para la Transición Democrática de Cuba. En los últimos meses ha habido mucho movimiento, tanto del Consejo como de la realidad cubana, desde protestas, manifestaciones, restricciones, complicaciones a la hora con los presos políticos. Recordemos que 2 de los vicepresidentes del Consejo están presos actualmente. Y además, bueno, visitas oficiales, ¿no? Visitas que ha tenido Cuba. Ha tenido una intensa agenda diplomática Cuba en los últimos meses, desde visitas de diplomáticos o ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, de Irán, de China, de Europa. Entonces nos parecía importante hacer un repasito un poco sobre el trabajo que ha venido realizando el Consejo para la Transición Democrática de Cuba en todos estos temas que bueno, son. Y para eso hemos invitado a Elena Larrinaga, que es secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo, para que nos cuente un poco sobre estas iniciativas. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Hola, Hernán. Buenas noches aquí en España y muchas gracias por acudir y darnos voz. Bueno, yo lo primero que quería recordar aquí en este programa es la situación de José Daniel Ferrer, ¿no? El presidente del Consejo, sigue en la cárcel, su familia hace casi un mes que no lo ha podido ver, cada vez que les toca visita no les dejan verlo y yo creo que la crueldad con la que está tratando a José Daniel es inédita, ¿no? La comunidad internacional, yo le pido desde aquí que por favor que tengan en cuenta esto, y a las organizaciones de derechos humanos, que es verdad que respaldan mucho, pero que hay que seguir y que seguir insistiendo, porque en Cuba hay mucha gente presa, pero yo creo que hay 2 presos con los que realmente están un poco, 2 o 3 diría yo, como ensañando. Uno es José Daniel, por supuesto, el otro es Luis Moreno Otero, también, y el tercero es Félix Navarro. Félix Navarro, hablo del tercer lugar porque Félix Navarro tiene una salud delicada, que no está siendo tratada adecuadamente y no queremos más disgustos, por decirlo de alguna manera un poco suave. El Consejo, como tú sabes bien, Hernán, está formado por más de 30 organizaciones, con lo cual el trabajo que se hace es grandísimo, ¿no? Porque cada una, digamos, que tiene como su especialidad, ¿no? El sindicalismo, las mujeres, vamos a decir, la política, las alianzas en el exterior, la comunicación, la presencia en los organismos internacionales, me refiero a la CEDAW, la OEA, bueno, en fin, estamos en todas partes, gracias a Dios, y se nos escucha y se nos recibe, ¿no? Otra cosa es que de momento no consigamos la liberación del país, lo que nosotros queremos es una democracia y un tránsito, pero bueno, vamos caminando hacia ese resultado. Pues mira, ¿por dónde empezamos? Bueno, vamos a empezar por un poco la visita que hice yo a Bruselas antes de que el señor Borrell fuera para allá.
y la incidencia que se pudo hacer ahí con muchas personas, ¿no? Que si bien están al tanto de lo que pasa en Cuba, la Unión tiene, digamos, como su propia agenda y su propia manera de trabajar. Por supuesto que ellos se solidarizan con nuestras peticiones, pero digamos que su manera, su approach no es tan directo como a nosotros nos gustaría, ¿no? Yo he estado estudiando el viaje del señor Borrell detenidamente y hay que entender que el señor Borrell, cuando llegó allí, el otro día lo dije también aquí en el programa, me hubiera gustado un resultado más visible, pero el señor Borrell lo primero que hizo cuando llegó a Cuba fue ir a la Embajada de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué se habló allí? No sabemos. ¿Qué mensaje ha llevado el señor Borrell? Tampoco lo sabemos, ¿no? No sabemos qué pasó allí. Por otro lado, el señor Barrero ha ido con 11 ministros a Rusia, ¿no? Parece que para mi gusto es más bien como en una cuestión de alarde, ¿no? De dos países, uno que está metido en una guerra de la que presumiblemente no va a salir victorioso, con un país que está arruinado y que tiene pocas perspectivas de mejorar, ¿no? Es una alianza un poco envenenada, ¿no? Que Serían tiene, me dos parece a mí, regímenes a punto de caer. a punto de caer, ¿no? Tiene un aspecto más como de puesta en escena, ¿no? Para conseguir o para poder negociar, digamos, en un futuro supuestas, ¿no? Supuestas cuestiones. Nosotros tenemos informado constantemente, no solamente al Parlamento Europeo, sino también tenemos a otros gobiernos, por supuesto a América Latina, con quien también tenemos muchas relaciones a través de la UPLA y de la OTCA y de las mujeres, informados día a día de todo lo que pasa, en Cuba. Y también trasladamos nuestra idea de que a pesar de toda la barbaridad que está viviendo en Cuba, la injusticia, la represión, el hambre, la miseria, que parece que el gobierno cubano tiene abandonado a su pueblo, nosotros seguimos en lo nuestro, en un cambio que tiene que haber en Cuba, porque más que nada el gobierno, el ejecutivo no sirve, no sabe poner soluciones y ir todos juntos de la mano a resolver, porque Cuba es nuestro país, el de todos, ¿no? Ahí yo creo que entra un poco también el esfuerzo que se ha hecho desde el Consejo por intentar trasladarle a la población que hay que cambiar de actitud, ¿no? La violencia es un aprendizaje, ¿no? Que se ha hecho a través de la evolución cultural, ¿no? De la historia, ¿no? No es como, digamos, la agresividad, que es una cosa más instintiva, ¿no? De cuando antiguamente teníamos que defendernos y entonces instintivamente le salía la agresividad. Esto es un aprendizaje a través del tiempo. Y yo creo que hay que cambiar de actitud porque si no, no lo vamos a superar nunca. Si no nos damos cuenta que tenemos que cambiar nuestra visión, nuestra empatía, nuestra relación con el otro, no podremos hacer nada. O sea, tendremos mucha razón en muchas cosas, pero no se podrá materializar, ¿no? Y yo creo que ahí también el Consejo está haciendo un gran esfuerzo con esta iniciativa que se ha propuesto desde dentro de Cuba, ¿no? Que, como tú sabes bien, se llama Shanti, ¿no? Shanti no propone más que la no violencia, ¿no? La no violencia extendida en todos los ámbitos. Pero para eso, la primera conversión o el primer ejercicio tiene que venir desde dentro de cada uno, ¿no? O sea, es un ejercicio de interiorización para luego poder expresarlo hasta el exterior. Es una iniciativa muy ambiciosa y muy positiva si se consigue, ¿no? Pero vamos a ver, en eso estamos. Luego también hemos hecho un gran esfuerzo en seguir estableciendo alianzas, ¿no? En reforzar las que tenemos y en seguir ampliando nuestras alianzas porque creemos que la unión hace la fuerza y el objetivo y el procedimiento, el mecanismo común para realizarlo es muy importante. Hemos tenido mucha relación, por supuesto, también a través de la Iglesia para pedir la liberación de los presos. Hemos tenido muchísima relación con países europeos, para también, especialmente con Francia, con Suecia, con Alemania, para pedir lo que nos parece lógico, ¿no? Lo que nos parece lógico y mover conciencias en países aquí en Europa, por ejemplo, que han vivido estos procesos y saben cómo hay que salir de ellos, conocen los mecanismos, conocen los problemas y un poco por cuáles son las vías de solución. Hemos reforzado muchísimo el trabajo con las mujeres dentro del país. Digamos, la alianza femenina va creciendo exponencialmente, cosa que también es francamente importante. Yo no sé si tú habrás tenido opción de leer este nuevo observatorio que parece que quiere lanzar el gobierno, ¿no? El 8 de junio hizo
el presidente Díaz-Canel hizo una exposición, ¿no?, que ponía Cuba avanza en el reclamo de los derechos de las mujeres, ¿no? Nosotros lo hemos escrito antes de ayer para decirle que sin duda que es un paso en la dirección adecuada, pero que un observatorio así no resuelve los problemas, ¿no? La discriminación, la violencia institucional y doméstica, el no prevenir, en fin, bueno, tantas cosas que no se han hecho en Cuba, el no legislar adecuadamente. Hoy estaba yo sacando las cifras de España, que es un país que tiene 25 millones de mujeres. Y estamos escandalizados porque aquí en España han muerto en estos, digamos, casi 6 meses 18 mujeres, ¿no?, víctimas de violencia de género, que es una barbaridad. Pero si lo comparas con Cuba, de 25 millones de mujeres en España a 5 millones de mujeres en Cuba. De 18 muertes en España, 38 muertes en Cuba. Más del doble en una población que es 5 veces menor. O sea, la estadística es terrible, terrible. Por eso yo creo que el gobierno ha hablado de este observatorio presionado por la circunstancia y por toda la presión que estamos metiendo, no solamente en Cuba, sino también fuera de ella, ¿no? Ahora, hace poco tiempo tuvimos esta reunión con Global Peace Women, que es una organización internacional en el mundo entero y que hemos tenido la fortuna de que han entendido que el capítulo Cuba tiene que estar con las activistas de derechos humanos, ¿no? Cosa que yo quiero aprovechar aquí para agradecerles enormemente, ¿no? Porque es hablar en nombre de tu país, ¿no? Prácticamente, Claro. no en nombre de unos opositores, ¿no? Eso lo hemos reforzado mucho. También estamos intentando reforzar, digamos, alianzas personales, políticas entre diferentes miembros y parlamentarios de la Unión, de diferentes países, ¿no? Que no sean siempre, digamos, los mismos los que hablen de los temas, ¿no? Hemos tenido también conversaciones con el representante de España, el representante permanente de España en Naciones Unidas, perdón, en el Parlamento Europeo, teniendo en cuenta ahora que España, una vez que pase este lío de las elecciones, pues tomará la presidencia, ¿no?, de la Unión. Estamos también preguntándole, digamos, al candidato que también se va a presentar, que tenga opciones de ganar, cuál sería su política hacia Cuba. Estamos también pendientes ahora en las elecciones, en conversaciones también en La Habana, sobre todos los cubanos españoles que hay en Cuba que pueden votar, que son casi 150.000 personas. Los han llamado a la embajada. Queremos saber también qué seguridad hay en la embajada, qué controles hay para los votos, porque también creemos que es muy importante y como las personas que están en Cuba nos comentan, para ellos es una experiencia Claro. insólita. Pensar que pueden ir a una embajada a votar por diferentes partidos y que van a salir de allí y que nadie les va a perseguir, ¿no? Eso también es una cosa que me parece muy interesante. Luego, como no, vamos a estar pendientes de los supuestos cambios del modelo económico que están proponiendo los rusos. Lo que pasa es que también hemos escrito una nota diciendo que los cubanos no necesitamos oligarcas extranjeros, que el gobierno cubano no debe de poner el país en manos de estos oligarcas porque la oligarquía es una falsa democracia. La oligarquía son los monopolios, las riquezas, las diferencias sociales y que nosotros eso estamos absolutamente en contra. Lo hemos denunciado también en Naciones Unidas y porque creemos que es nuestro deber, ¿no? También hemos escrito una carta a raíz de las declaraciones del Parlamento Europeo de penalizar a las empresas con sede europea que estén violando los derechos de los trabajadores y no estén cumpliendo los convenios de la OIT. También hemos escrito una carta en ese sentido, poniendo bien los puntos, ¿no? Hemos tenido también una correspondencia con el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, que había hecho un acuerdo con la Embajada cubana, con la Cámara de Comercio cubana, para, digamos, potenciar las pequeñas empresas españolas allí y tal. Bueno, les escribimos diciéndoles, ustedes, yo entiendo que usted como presidente de la Cámara de Comercio, su trabajo es facilitar, ¿no?, el desarrollo de estas pymes, pero por favor tengan mucho cuidado de que a estas personas no les pase lo que le ha pasado a tanta gente atrás. Mientras en Cuba no haya seguridad jurídica y una legislación clara, por favor, no metan ustedes a estas personas allí que no van a poder hacer nada. O sea, al contrario, les va a ir muy, muy mal, ¿no? Luego también hemos tenido
conversaciones con asuntos externos sobre el apoyo a las MIPYMES en Cuba, ¿no? Las MIPYMES son y han sido y son en Europa y en los países, digamos, libres, un motor de desarrollo inequívoco, ¿no? Y además yo creo que son buenas, es importante, porque a mí me parece muy bien las macroempresas, pero yo creo que las personas deben de realizarse también con sus proyectos personales y que funcionen y que tengan apoyo y que tengan ayuda y que tengan una legislación que las acompañe. Eso me parece perfecto. Lo que me preocupa un poco más es qué, qué uso se va a hacer de ese dinero, ¿no? No tenemos en realidad ese dinero que sale de los fondos europeos, se trasladan directamente a Naciones Unidas y Naciones Unidas es quien los maneja y los reparte. Ahí ya me pierdo un poco, ¿no? Digamos, mi zona la tengo un poquito más, no te voy a decir controlada, pero bueno, la conozco mejor, ¿no? Pero ahí me pierdo un poco. Claro que es verdad que los europeos me dijeron que los fondos eran cortos, ¿no? O sea, eran cortos, ellos no. Pero bueno, eso es un tema que me preocupa porque así como si nos garantizaran que de verdad iba a llegar a personas que iban a poder mejorar sus vidas, pues me parecería bien, pero como no tenemos la garantía de eso, siempre está la mano del gobierno ahí metida, ¿no? Luego, otra cosa también que nos preocupa mucho es, digamos, el verano que se acerca, ¿no? El verano que se acerca ahora, ya estamos viendo las inundaciones que ha habido en Cuba ayer y las pocas posibilidades Volvieron, de arreglo. volvieron los Volvieron, cortes de luz. todo sigue igual. Las noticias que nos llegan de Cuba, de la inflación, del hambre que están pasando, de las dificultades, de la falta de esperanza, incluso cuando uno ve las muertes de estas mujeres, uno se extraña un poco también. Matar siempre está mal, por supuesto que sí, pero hay muchas maneras de matar. Y cuando la muerte es con saña, con alevosía, denota una frustración tremenda de aquel que ejecuta el acto, ¿no? Tú puedes matar a una persona de un Claro. golpe certero, bueno, pero cuando te ensañas, cuando lo haces antes de los hijos, cuando es porque la gente está desesperada, desesperada, desesperada. Y es una cuestión también como que ya no sabes, ya muchas veces ya no sabes qué hacer, y dices, ¿qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? ¿No? Ahora viene la CELAC a Europa. También creo que podemos estar allí para, para incidir sobre la cuestión. Hemos visto que el gobierno sueco, que también hemos empujado ahí, ha, ha pedido estudiar el acuerdo o derogarlo o suspenderlo temporalmente o revisarlo por lo menos, porque es verdad que en estos 4 años el acuerdo no ha dado los resultados esperados y queridos por todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vox va a pedir ahora la dimisión de Borrell en la Cámara. Bueno, la pedirán, no la van a conseguir, pero bueno, es una muestra de mostrar un rechazo hacia una gestión como que no ha funcionado en ese sentido, ¿no? ¿Qué más tenemos por delante? Bueno, ahora haremos también hemos participado hace una semana en el espacio este aquí en Madrid, en la Consejería esta de la Abogacía Española, sobre el peligro de las alianzas, o qué suponen estas alianzas en América Latina, ¿no?, en relación a la guerra de Ucrania, ¿no? Que también es bastante preocupante porque puede definir un futuro que no sería muy halagüeño, ¿no? Un futuro muy halagüeño. Yo creo que estos países autoritarios, vamos a decir, quieren socavar el sistema democrático, ¿no? Yo creo que debemos de luchar por la democracia. No se trata de luchar abiertamente en contra de nadie, se trata de luchar a favor de un sistema que uno cree que es el correcto y el adecuado. Ningún sistema es perfecto, todos tienen sus pegas, pero evidentemente la democracia libera a las personas, les ofrece oportunidades, con todas sus neutraliza el poder absoluto, favorece la participación ciudadana, bueno, tiene muchas bondades, vamos, es decir, yo creo que es el único sistema que yo acepto, ¿no? Como sistema válido para todas las personas, es inclusivo, es plural,
bueno, te ayuda a crecer como persona y a darte cuenta que hay otros que tienen otras razones y que tienes que aceptar o no, o ellos a ti, ¿no? O sea, es un modelo de enseñanza diaria, ¿no? Y constante. Y bueno, y poco más te puedo decir. ¿Qué más te puedo decir? Que yo estaba escribiendo una cosa también para seguir, dale que te pego, que tenemos a los delegados cada uno en su circunscripción, Ujú. todo el mundo, porque todo, digamos, lo que se hace desde Madrid o desde La Habana se traslada a todos los delegados y todo el mundo empuja en la misma dirección, ¿no? Que nosotros creemos que es lo... Y por supuesto, siempre, siempre, siempre tenemos, lo primero que tenemos es la liberación de los presos, la amnistía política y la libertad para Cuba, ¿no? Esa es el, digamos, donde machacamos y machacamos y machacamos. Y darle visibilidad a las cuestiones y, bueno, y hacer una crítica ácida muchas veces, pero constructiva. Nuestra misión es criticar para mejorar, criticar para arreglar, no quedarnos simplemente en la denuncia, porque la denuncia al final también acaba cansando. La gente muchas veces quiere soluciones, ¿no? Cuando llegas a un sitio y te hacen un esquema fantástico de una situación, yo siempre digo, bueno, ¿y ahora? El esquema está hecho. ¿Y ahora qué? Claro, claro. ¿No? Mi hijo suspendió el curso, ¿no? ¿Ahora qué hacemos? No vamos a repetir constantemente que suspendió, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para Sí, que sí, apruebe? claro, Aunque sea claro. con un 5. No estamos pidiendo un sobresaliente, pero aunque sea con un 5 para que mejore, ¿no? Y yo creo que este es nuestro gran reto, es ese. Tenemos un escenario muy complicado, tenemos un escenario francamente complicado y yo a todas las partes donde voy a hablar siempre digo lo mismo, a todos los foros que hablo digo, por favor, no confundan al pueblo cubano con el gobierno cubano en este momento tan delicado, ¿no? Y a todos estos donde voy siempre digo, Slava Ucrania, que me lo han enseñado los ucranianos, ¿no? Porque yo creo que tenemos que dejar esa cuestión clara. O sea, nosotros, cuando digo nosotros, me refiero al pueblo cubano en general, con todas las personas que nosotros hablamos de todo este macro escenario que te he puesto, ¿no? Nadie está de acuerdo. Nadie está de acuerdo. Y lo que parece una cosa absolutamente loca y absurda es que un país como Cuba, que si se ha identificado con algo recurrentemente es con defender su soberanía nacional, ¿cómo puedes cometer la estulticia y el contrasentido tan grande de estar defendiendo un país que ha agredido, a un país grande que ha agredido a un país más pequeño, sin ninguna justificación? ¿Cómo puedes esa falta de sentido común y de coherencia es lo que a mí me hace pensar que es que esta gente están como dando palos de ciego, ¿no? Están como viviendo como a salto de mata, ¿no? Un poco a ver qué, porque no tiene ningún sentido. Yo, no hay nadie ahí que se acuerde o que entienda que a los demás, que al mundo le va a parecer una cosa absolutamente incoherente. No, no se explica. Por eso te digo que yo tengo, por desgracia para ellos, muy poca fe en todos estos movimientos que ellos están haciendo, ¿no? Me gustaría, fíjate lo que te digo, que incluso si el gobierno ruso lograra cambiar el modelo económico del país, establecer una seguridad jurídica, incluso te diría, bueno, pues perdonemos el golpe por el coscorrón, si de verdad eso fuera a mejorar sustancialmente la vida de las personas a corto plazo, pero es que tampoco lo veo. Tampoco lo veo. Yo creo que esto es perder el tiempo, ganar tiempo para ellos y perderlo nosotros y perderlo el pueblo de Cuba y me entristece mucho por eso. Elena, tú lo mencionaste, pero me gustaría profundizar un poquito, que vamos a dedicar la segunda parte del programa a eso. Tú mencionabas el tema de la violencia, ¿no? La violencia de género, pero la violencia en general también, con el proyecto de Shanti y la no violencia y demás. Y pensaba em, iniciativas para plantear, para promover la, la protesta no violenta, digamos, han existido en Cuba desde hace muchos años. Y yo no recuerdo tanta referencia a la violencia desde hace, bueno, no lo recuerdo hace, no sé, 3, 4, 5, 6 años, ¿no? Y siento que ahora estamos hablando mucho de la violencia en Cuba. De hecho, Mm. probablemente diría desde el 11J se generó una especie de parteaguas donde la violencia se volvió, y la violencia en términos integrales, la violencia en términos
generales, no solo la violencia del gobierno contra los manifestantes, contra los disidentes y demás, que existió siempre y que tiene sus picos, pero también, como tú decías, ¿no? La violencia familiar, la violencia callejera, la violencia urbana, entonces, y sí, claro, puede conectarse probablemente con la situación sociopolítica y económica que vive Cuba, pero quería preguntarte tu opinión al respecto. Mira, yo creo que el 11J marcó un cambio en Cuba muy grande, muy grande. No solamente porque la gente saliera a la calle, la población civil saliera a la calle, que no eran opositores, que llamaban a pedir libertad, no solamente por ese hecho, sino porque la respuesta que dio el gobierno fue brutal. Porque toda esa gente que salió a la calle no eran opositores, eran personas civiles, normales y corrientes, como nosotros, que sales aquí en la calle donde vives y la respuesta que obtuvieron les llenó de tal asombro y supuso un shock tan grande para ellos que ha cambiado la mentalidad de las personas, cosa que yo comprendo. Yo comprendo porque si tú confías en un gobierno y te hace esta faena, te vuelves una persona desconfiada, te vuelves una persona más agresiva, te vuelves una persona a la defensiva. Y eso cuando se introduce es muy malo, porque primero entra y luego se expresa y luego no se puede controlar. Tiene una dinámica muy complicada y la violencia lleva a más violencia y a más violencia y va subiendo el tono y va subiendo el tono. Y en Cuba es verdad que incluso en el lenguaje se nota. En el lenguaje cubano ha perdido mucho de su fineza, ha perdido mucho de su sentido, ha perdido mucho de su locuacidad, se ha restringido el uso de las palabras, o sea, se ha perdido una capacidad tremenda que tenía el pueblo cubano y una formación tremenda que tenía. Estamos en unos momentos muy bajos. Entonces, ¿qué pasa? Que como no puedo solucionar nada porque ya todo lo que he hablado lo he dicho y nadie me hace caso, como no puedo tal, lo único que me queda son los golpes. Y los golpes ¿dónde van a parar? Justo lo que hemos querido siempre evitar, ¿no? Nosotros hemos querido evitar lo que parece que va a ser inevitable en Cuba, que esperemos que no, pero claro, si digamos, el gobierno de un país crea tendencia en la población, o sea, y si tú es que claro, porque es la imagen que se ve, ¿no? Es la representación de un país, y si la representación de un país que se supone que es la élite del país, vamos a decir, de una nación, por los cargos que ocupan, por los conocimientos que tienen, por la relación, bueno, en fin, por todo eso que ellos llevan, se comporta así. ¿Qué esperas de la gente que no tiene nada, que está desesperada, que no tiene futuro? ¿Qué esperas? Pues esperas la reacción, ¿cuál va a ser? Y entonces ahora empezamos ya con el tipo ese que entró con el machete en casa del sacerdote, a romper las lunas de no sé dónde, a pegarte, porque es que no tienen otra salida. No tienen otra, les han bloqueado cualquier salida les han bloqueado. Y a toda esa gente, mira, yo hablé con una madre que era un médico, una señora médico que tiene a su hijo en la cárcel, me decía, yo era una persona que no sé si era revolucionaria o no, pero no iba a trabajar, volvía, vivía más o menos, bueno, pues tampoco muy holgadamente, pero vivía y tenía un ambiente en mi reparto bueno y esto se ha convertido en un infierno, en un infierno. Yo tengo un hijo que no ha hecho nada metido en la cárcel y tú multiplica eso por todas las familias que están sufriendo eso, por todos los familiares que tienen esas familias, por todos esos amigos que tienen esas familias y claro, el efecto multiplicador es tremendo, es una progresión, vamos, es una geométrica, Claro. en vez de aritmética. Y entonces, ¿qué pasa? Entonces, como ya la gente se va ampliando el círculo que no está contento, ¿no? Por entonces nosotros, más represión. Entonces ahora, la ley de comunicación. Entonces ahora, ¿no? Entonces ahora, para vestir el muñeco, sacamos el observatorio de género. No. Mire, somos tontos, pero no tanto. Una cosa es que seamos educados y otra cosa es que seamos completamente ya, ¿sabes? Límites. Pues no. Pues mire, va a ser que no. Usted para que nosotros le demos el ok pues tendrá que moverse un poquito mejor, un poquito más sofisticadamente, porque es que te quiero decir, tan básico. Yo otro día hablaba con la gente de las tensas, con Iliane, con Yanelis y con todas, me decían, Elena,
Es que digo, es que les han copiado hasta el nombre. Es que les han copiado hasta el nombre. Digo, por Dios, es que qué falta no sé, como de imaginación. Observatorio de género y luego le ha puesto un epíteto un poquito así para Sí, sí. cambiar, pero es lo mismo. O sea, es que dices, pero ¿quién está mandando en ese país? ¿De quién son las ideas? ¿Que a quién se le ocurre hacer las cosas? Ahora, también te tengo que decir que nosotros ahora estamos en una cuestión que yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde el Consejo y desde la red, a raíz de esta femenina de Cuba, a raíz de este anuncio del observatorio, ¿no? Nuestro empeño ahora va a ser que nosotras, vamos a decir, tenemos que relacionarnos con todas las mujeres cubanas, funcionarias o no. Tenemos que intentar que esas mujeres entiendan que lo que nosotras estamos haciendo es para todas las mujeres, para todas, que esto no es una cuestión ideológica, ni de credo, ni de orientación sexual, ni de raza, que no, que lo que estamos hablando es, porque las cosas que pasan hoy en día son consecuencia de cosas que Ah, ocurrieron en el pasado, ¿no? Se transmiten. Lo que hagamos nosotras ahora también se transmitirá al futuro. Yo creo que es una responsabilidad con todo lo que sabemos, lo que hemos aprendido y lo que se ha sufrido. También hay que sacar buenas consecuencias o buenos del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento te enseña mucho, ¿no? Sobre todo a qué es lo que no quieres que pase más, ¿no? Y qué es lo que tienes que hacer para que se evite, ¿no? Y yo creo que es una responsabilidad de todas las mujeres cubanas eh, intentar que nuestros hijos o los que vengan detrás no sufran discriminación, no tengan que soportar comportamientos machistas, ni hombres ni mujeres, porque yo siempre digo que el comportamiento machista para los hombres también ha sido muy duro y muy difícil, porque un hombre no tiene por qué cargar sobre sus espaldas una cantidad de responsabilidad que si la compartes resulta que eres un débil. No, señor, eres un ser humano y tienes derecho a compartir y muchos hombres que yo he conocido, porque yo tengo más edad que tú, se han sentido muy agobiados en la vida por eso, por tener que cargar una serie de claro, claro. responsabilidades que muchas veces ellos no podían asumir porque no tenían la capacidad o los medios y no estaban atrevidos a compartirlo porque les parecía que era una debilidad. Entonces, eso también es injusto. O sea, que es una cuestión social lo que estamos hablando, ¿no? Pero que las mujeres tienen que... Y entonces yo muchas veces pienso en todas esas mujeres que no son más que un número, que las tienen puestas ahí para luego en la estadística que presentan a los organismos internacionales, es decir, tenemos un 50% de mujeres, tenemos un 47%, pero estas son mujeres que ha podido hacer. No ha podido hacer nada, responden, las mujeres que están en la Asamblea responden al Partido Comunista, no pueden legislar, no pueden, las opiniones que no pueden ni opinar prácticamente, no, y lo que dicen no se les escucha, no pueden ni siquiera defender, digamos, sus propias cuestiones, las de ellas, las de sus hijas, las de sus familias. ¿Cuántas mujeres de esas, Hernán, yo pienso, que no están sufriendo la misma violencia que nosotros denunciamos? ¿Sabes? Sí, evidentemente digo, la violencia caracteriza y se ha exacerbado, producto de todo lo que tú estabas diciendo, Elena. Me parece muy, muy interesante tu análisis. Eh, pero quería volver un poco quizás al comienzo del programa, digamos, al comienzo de lo que nos estabas contando sobre el trabajo del Consejo, y preguntarte sobre eh, cuáles son las preguntas que les hacen en las reuniones que ustedes tienen bueno, con miembros del Parlamento, con ministros, con ministerios y demás. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cómo ven a Cuba? O sea, me gustaría tener un poco la mirada de el que seguramente tiene mucha información, ¿no? O sea, ya no podemos decir que gente que no tiene acceso a la información, ¿no? Evidentemente gente que tiene un muy buen acceso a información. Entonces, me pregunto, pero seguramente también ellos sepan o sientan que nosotros o que tú y el Consejo tienen mucha más información sobre lo que pasa en Cuba, o pueden tener una sensibilidad social sobre lo que está pasando en Cuba diferente, ¿no? Entonces, me interesa un poco entender cuáles pueden ser esas preguntas. Pues mira, cuando tú vas a ver a personas que están metidas en, digamos, en los circuitos, ¿no? Los circuitos políticos, ¿no? Te das cuenta, primero lo que hacen es analizarte.
Cuando llegas, cómo saludas, cómo hablas, cómo te sientas. Cuando te preguntan cómo ve usted la situación, qué es lo que realmente está pasando, cómo está la legislación, el comportamiento en el país, cómo está la sociedad, te das cuenta que ellos tienen, si no la información que tienes tú, a lo mejor hasta mejor información. Tienen una información perfecta. Yo la última vez que entré en el despacho de asuntos externos, me hicieron 2 o 3 preguntas que pensé, pero es que han dado en la diana, ¿no?, de lo que hay. Saben lo que hay y yo te diría que al 90% de la gente no le gusta nada lo que pasa en Cuba. Están en contra de lo que pasa en Cuba. Y te das más bien cuenta por lo que ellos te responden, no más que por lo que tú dices, ¿no? Y notas en las respuestas, según el talante de cada uno, también hay que entender que las personas con las que tú hablas, los políticos con los que hablas, son personas que están obligados a sus partidos, ¿no? Tienen todos un sesgo de un lado o de otro. Y los que son abiertamente, digamos, opositores al gobierno cubano, porque no entra dentro de los parámetros de su ideología o de lo que ellos consideran, son muy claros en su manifestación, muy claros. Y además no me cabe la menor duda de que lo piensan así, ¿no? Y que lo trabajan así, pero tienen, digamos, unas ciertas limitaciones para poder, digamos, llevar a cabo las cuestiones, ¿no? Es decir, Europa es un lugar de consenso y conseguir consensos para defender o atacar es un trabajo muy grande. Hay muchos partidos de diferentes ideologías y con diferentes objetivos y mucha gente, ¿no? Y muchos países. No solamente gente, sino países, porque parece que la gente del mismo país más fácil de entender. Y luego hay otros que da igual lo que les digas. Saben perfectamente lo que hay, te lo justifican, te dan la vuelta y ahí es verdad que muchas veces hay que hacer un ejercicio de paciencia y de educación, ¿no? Porque no vas a, pero te dan ganas a veces de decir, oiga, vamos a ver, ¿les preocupa la cuestión de los presos? Sí. ¿Les preocupa la influencia que Cuba pueda seguir teniendo, que ya tiene muy poca, cada vez menos en América Latina? Sí. ¿Les preocupa mucho que los políticos latinoamericanos, muchos de ellos, todavía no se atrevan a criticar a Cuba abiertamente, ¿no? Cuba parece que siempre está un poquito como ¿no? Se habla más de Nicaragua que de Cuba, se habla más de Venezuela que de Cuba. Y eso les preocupa mucho y tampoco lo acaban de entender. ¿Por qué pasa eso? Yo siempre les digo, en pan de risa, digo, no, ni nosotros tampoco acabamos de entender porque ustedes no acaban, o sea, esto es, claro, aquí si no vamos a entender nadie, pues no entendemos nadie nada, ¿no? O sea que probablemente también ustedes habrán sido partícipes de ese semi-respeto que se le tiene Claro. a Cuba, digo, porque aquí somos todos colaboracionistas de algo, ¿no? Y entonces esas cosas también tienen sus consecuencias y Europa ha sido muy débil también en la crítica a Cuba por diferentes razones que no vamos a analizar ahora porque la historia es muy larga y no tiene sentido, pero que ellos sí en este momento con la guerra de Ucrania les preocupa que Cuba pueda ser una plataforma para más cosas, sí quieren pararlo. Esta cuestión de nexo que quieren hacer con América Latina ahora va en ese, hablan de economía y hablan en fin, de tratados Sí, sí. comerciales y de reforzar, pero la realidad está en que ellos se han dado cuenta que esa dejación que se ha hecho en ese sentido ha sido muy negativa y no sabemos lo que nos depara el futuro y esa es la gran preocupación ahora, es esa. Tenemos que ver cómo se va a desarrollar la CEPAL, digo yo, La CELAC. la CELAC sí, que qué va a pasar o qué no. Nos están proponiendo que vayamos a Bruselas, pero yo creo que no va a poder ser simultáneo porque no creo que digamos, los países acepten aparte de la oposición simultáneamente allí, pero a lo mejor unos días antes sí podremos ir a repetir una vez más lo que se dice, porque la política es muy aburrida y hasta que no consigues este objetivo tienes que machacar y machacar y machacar, pero bueno, yo pienso que es es simbólico, ¿no? Que nos inviten, o sea, aunque vayas a repetir lo mismo que ellos ya conocen, pero por lo menos
Simbólicamente parece que antes de que ustedes vengan, nosotros recibimos a estas personas. Estas personas están aquí, existen, y nosotros les damos credibilidad y les damos cierto estatus, porque son las personas que consideramos que nos deben de informar a nosotros de lo que hay, ¿no? No solamente les escuchamos a ustedes, sino también a ellos, ¿no? Es un poco... Elena, y para terminar con una nota optimista, si se puede, ¿cómo estás viendo el futuro inmediato o mediato de Cuba? Yo siempre todo lo veo bien, y te voy a decir por qué, porque tú sabes que los periodistas escriben cosas y crean las noticias, ¿no? Ujú. Sí, porque es una cosa que a lo mejor iba a pasar, resulta que como alguien lo escribió, pasa. Y yo creo que los pensamientos positivos son igual. Si tú tienes un pensamiento positivo en la vida y crees que algo se puede conseguir, al final lo consigues, porque tú creas el ambiente para que eso pase. Y entonces yo creo que eso es, aparte de porque está ahí, Hernán, porque las cosas no duran eternamente, la situación no tiene salida de ningún tipo, nosotros debemos de ayudar a que eso se resuelva de la mejor Claro. manera posible, y esta tiene que ser nuestra actitud. Y probablemente si empezamos con esa actitud Shanti, a quien le vamos a dedicar la despedida, probablemente si todos somos Shanti, lo conseguiremos antes. O sea que yo creo que hay que ser positivo, hay que seguir luchando. Es un país que está muy enquistado, es un país que tiene muchos problemas de todo tipo y que son muy difíciles de resolver. Tenemos que tener en cuenta la dificultad que hay, no solamente, digamos, material, sino, vamos a decir, íntima, eh, vamos a decir, personal de cada uno, ¿no? Que tienes que echar para atrás toda una vida, o sea, es muy complicado, pero yo creo que, te vuelvo a repetir, que si ponemos a Shanti en la calle, la cuestión funcionará muchísimo mejor. O Hoy sea que, escuchaba, hoy escuchaba una conversación, gracias Elena, muy interesante y creo que finalmente lo lograste como siempre terminar con una nota optimista, pero justo con tu último comentario recordaba una cosa que puede servir de cierre, ¿no? Y que tiene que ver con la diferenciación, la persona que estaba hablando, una científica, diferenciaba entre los problemas domesticables y los problemas privados. En el caso de Cuba, creo que los problemas domesticables son, bueno, la generación eléctrica, ¿cómo se llama? El suministro de agua, de alimentos, de materiales sanitarios, o sea, son todas cosas que se resuelven, que se resuelven con plata, punto. ¿No? Plata, un poco de técnica, algo de especialistas que se dedican a la generación eléctrica, al impacto ambiental, qué sé yo, pero no tienen que, no es un problema es difícil de resolver, no es imposible de resolver, ninguno es imposible de resolver, ¿no? Pero el planteo era, tú tenés los salvajes, los problemas salvajes son los problemas que son tan complejos, tan multidimensionales, tan profundos y con tantas variables imponderables e incontrolables que hacen que sea mucho más difícil, ¿no? Y pienso que en el caso de Cuba, por supuesto, toda la que tiene que ver con la transformación cultural que va a necesitar el país, ¿no? Que es un poco lo que tú decías, la reconstrucción del tejido de valores, del tejido social, del tejido familiar, del tejido de la justicia, de las instituciones, hay un montón de cosas que es un poco nuevo, que no hay una fórmula donde 2 más 2 es 4, ¿no? Y que seguramente ese, pero al mismo tiempo es, qué lindo problema para tener, ¿no? claro, claro. Yo creo que el secreto está, Hernán, en salir de tu propia tristeza o de tu propia frustración y compartirla con los demás. Cuando uno sea capaz de sacar eso y compartirlo con la persona de al lado que también le pasa lo mismo o peor, y con el otro, y con el otro, y con el otro, saldremos, digamos, de nuestro monopolio de sufridor, ¿no? De víctima, sufridores en casa. Yo tengo una suegra muy graciosa que me decía, uy, fulanita, es una sufridora en casa, insoportable. Cuando saquemos eso hacia afuera y entendamos que nadie tiene monopolio del sufrimiento, que todo el mundo ha sufrido muchísimo, que todo el mundo está herido y que todos nos tenemos que sanar, ahí habremos conseguido. Y que nadie somos enemigos unos de los otros, que somos unos adversarios inducidos por un sistema.
No hemos llegado a esto voluntariamente, hemos sido inducidos y manipulados por un sistema. O sea que tenemos mucho camino que recorrer y lo haremos bien, Es que seguro. víctimas, finalmente víctimas son todos los cubanos, ¿no? Incluso los Ya, victimarios. claro, Es claro, un los poco claro. victimarios, yo te diría que casi más, porque ellos Sí, tendrán una conciencia todavía, por lo menos nosotros la tenemos limpia. Nosotros claro. procuramos hacer el bien dentro de nuestras capacidades, pero no tenemos esa rémora detrás, ¿no? Que eso pesa mucho, pesa mucho, pesa mucho. A mí me da pena de ellos, ¿eh? Cualquiera, Seguro. Sí, sí, habrá gente claro. que dirá, esta señora está loca, ¿qué es lo que dice? Pero me da mucha pena de ellos, No, no, no. mucha pena porque acabas carcomido y acabas fatal, acabas, en fin, por eso les deseo que se den prisa para cambiar el chip, porque serán mucho más felices. Nosotros, por supuesto, y ellos también. Más vale temprano que tarde. Exacto. Elena, como siempre, es un enorme placer. Hoy pudimos conversar casi todo el programa contigo y para mí siempre es un placer hacerlo. Te agradezco mucho el haber participado una vez más en Zoom Cubano, que sabes que es tu casa. Y a nuestra audiencia le dejamos hecha la invitación para el próximo martes, 5:30 como siempre, en Zoom Cubano, para seguir tratando de entender, comprender, analizar el presente, el pasado y el futuro de Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, Hernán.